el trabajo de Harry Febre es un trabajo sobre los diarios de Ricardo Piglia y trabaja ese espacio de lo biográfico paradójicamente construido por Piglia a partir de un heterónomo, ¿no? Porque no son los diarios de Ricardo Piglia, sino los diarios del personaje Renzi de Ricardo Piglia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Harry plantea su problema y cómo habla de una categoría, porque el trabajo de Harry tiene una cosa muy curiosa, y así como María Teresa crea un corpus, tú creas una categoría, es decir, el pensamiento crítico, la crítica cultural, no solo supone un ejercicio de deconstrucción, sino que también supone una alternativa creativa. Y me parece que eso es lo valioso de la investigación, ¿no? No solo recoger una data, sino también hacer las preguntas que permitan transformar esa data en una interpretación del mundo, en una lectura del mundo, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Harry. Lo Real Poetique, el diario como escritura de sí en Ricardo Piglia. Antes de comenzar, me gustaría dejar boceteado el objetivo del presente proyecto de investigación. Objetivo que orientará los cursos de acción posibles sobre y alrededor de un territorio altamente movedizo. Lo que nos proponemos aquí es identificar en los diarios de Emilio Renzi una real poétique en la que Ricardo Piglia se construye y se deconstruye como subjetividad, es decir, la novela de una vida que es y no es suya. Por ello, tendremos que, 1, explorar en las transformaciones del diario como género discursivo, es decir, este tránsito por el que camina o caminó el diario, en donde el diario fue a literatura, luego fue literatura, hoy en día podría ser posliteratura, porque así como en el trabajo de pronto de María la imagen se desborda, en este caso el diario como género también se desborda y hoy en día digamos que los géneros no están clasificados de una manera tan vertical, sino que tienden a combinarse de una manera muy particular. Entonces eso en primera instancia. 2, describir los lindes estéticos de la ficción y la no ficción en los diarios de Emilio Renzi. Y 3, o Ricardo Piglia, lo mismo. Y 3, rastrear la potencia creadora de una escritura de sí, Ricardo Piglia, que se enuncia desde el heterónimo Emilio Renzi. Entonces, avancemos. A pesar de que son muchos los estudios que hoy en día reivindican el valor del diario como objeto literario y o documento histórico, el diario ha sido un género frecuentemente subestimado por el aparato logocéntrico dominante, en tanto impertinente para el saber, menor para el canon institucional e inasible para el afán categorizante de las ciencias. No obstante, el diario es transversal a la existencia humana, al igual que la carta o correspondencia. Y allí, en el seno de su intimidad, de lo privado, reposan ciertos restos de lo real. Lo real como lo que se resiste a ser representado. Entonces, de alguna manera, en la escritura, en la literatura, lo que queda es el resto, el exceso de una realidad que se resiste a ser representada. Florencia Garramuño, en La experiencia opaca, justamente subraya la dificultad que supone para la literatura representar lo real, campo en que la propia materialidad del lenguaje se incorpora al relato como una experimentación, como una extensión del cuerpo, como una puesta en escena del pensamiento. Juan José Saer, para Garramuño, explica, constituiría uno de los referentes del sur en la insistencia de una literatura que trabaja con las ruinas y los escombros, de una experiencia que podría ser fragmentada. Y es que Garramuña apunta que aunque Saer se nutre de las corrientes modernistas contemporáneas como Joyce y Proust, al mismo tiempo cuestiona, interpela y exprime justamente los propios límites taxativos del modelo moderno, incluido el problemático vínculo entre la vida del que escribe y la vida de lo escrito, autónoma, independiente, huérfana, y los intersticios entre el qué contar y el cómo contar. Una cara anamórfica del discurso verbalizado que procura agenciar múltiples disposiciones deseantes de jerarquizadas, inacabadas y palpitantes del ser que teclea, afinca o emborrona. En la línea, el garabato o el tachón, hay un decir que no está dicho, pero punza. Lacan, por ejemplo, en su seminario 23, él indica, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir.
Entonces, bueno, Florencia Guerramuño señala que por una parte, o sea, como antecedente, Saer avanza por zonas de creación narrativa que funcionan como depósito de la memoria, a relacionar personajes, sensaciones y lugares recurrentes del pasado, es decir, desarrollando y conectando la escritura de manera suspendida con obras anteriores, con el pretérito inmediato y lejano, con una historia en latencia. Ahora bien, Ricardo Piglia, autor del discurso que hace el interés fundamental de este trabajo, puede ser pensado como puente entre esa novela que se enriquece de la experiencia de lo real, que obviamente además puede ser expresada bajo los propios términos rizomáticos de la memoria, y el diario en una expresión más radical, que es otro concepto que también se trabaja en esta tesis, que es la escritura de sí, un planteamiento que pertenece a Michel Foucault, como recurso plástico total del discurso, como laboratorio de lo posible y lo imposible, como poética de lo real. Entonces, la escritura de sí, les comentaba, los conceptos de Foucault, que forma parte de sus estudios sobre la estética de la existencia y el gobierno de sí. Así, Foucault describe una complementariedad simbólica entre los hipomenata, cuadernos individuales que sirven de ayuda a la memoria, y la carta o correspondencia, escritura personal que supone un mostrarse al destinatario, ambos operando desde la existencia fugaz que conduce y administra hacia un ethos, es decir, una responsabilidad, una postura crítica desde donde se enuncia. Entonces es interesante porque obviamente aquí no trabajo con el tema de las cartas, la correspondencia, el género epistolar, pero sí hay ciertas similitudes del diario con este género, en tanto que en un principio no formaban parte de un quehacer literario, digamos que formalmente o convencionalmente, sino que hubo un tránsito. Entonces, bueno, en esta línea, claramente el diario no pertenecía al campo literario, pues su razón de ser no era ser develado ante otro, ni mucho menos ser reproducido y publicado. Pero precisamente por su valor de testimonio u archivo fue despertando intereses cuasi arqueológicos, aunque también estéticos e industriales o económicos. Así progresivamente el episteme devino en transformación y la literatura se reacomodó. En consecuencia, los códigos del diario y también de las cartas, como les venía diciendo, se incorporaron a la configuración literaria en clave de apropiación, simulacro y desplazamiento. Hoy nadie cuestiona que el diario y las cartas forman parte del repertorio, de los recursos y de las herramientas para el contar literario, por ejemplo. Vale destacar también, por si de pronto no lo saben, que el cineasta Andrés Di Tella estrenó en el 2015 un documental titulado justamente 327 cuadernos, y que es protagonizado por Ricardo Piglia, incluso ya afectado hacia el final de la película por la enfermedad que le restringía. El film fue concebido como un diario del diario, lo cual es muy interesante. Y también yo le voy a aprovechar esta cinta, o la estoy aprovechando, para tomar ciertas declaraciones directas que hizo Ricardo Piglia, incluso antes de escribir los diarios como tal, porque antes de los diarios, él lo que tenía eran estas anotaciones, que son estos 327 cuadernos que dan nombre a la película. Y él los fue procesando, limpiando, reorganizando, porque digamos que no es cronológico. Entonces nos enfrentaremos a lo que es el diario de un escritor, que a su vez es el diario de un personaje de ficción, Emilio Renzi, figura con presencia a lo largo de su obra literaria. En definitiva, un artefacto cultural complejo, una voz verdad, mentira, una poética de lo real. Los 327 cuadernos de Piglia contienen desde listas de compra comunes hasta el germen de sus novelas. Entonces, el reto metodológico de este trabajo es leer los diarios de Emilio Renzi, Años de formación, que es el primero, Los años felices, que es el que le sigue, y el tercero, Un día en la vida, a través de esta propuesta que llamo anticategórica, pero al final es una categoría igual, que es lo real poético. Entonces, bueno, para explicarles un poquito cómo yo desmenuzo concretamente lo realpolitik, que ya se los había comentado grosso modo. Lo realpolitik es el sustantivo que encabeza y titula la presente investigación. En principio, una inquietud escurridiza y ágil que habita, actúa y vive en el decir. Lo realpolitik es un juego de palabras que alude a la realpolitik, prácticas políticas concretas que se ejecutan sin atender a las doctrinas ideológicas suscritas o al margen voluntario de cualquier régimen filosófico o sistema simbólico para solventar conflictos y ganar espacios de poder. Entonces, por correlación con el concepto de realpolitik, lo realpoetic será una noción de letra aplicada, que aunque ausente de construcciones supraformales en apariencia, se sirve siempre de la palabra y su expresión verbal sistémica, es decir, como huella ineludible de una verdad, verdad-mentira, siempre coloco yo, en tanto ficción-realidad, codificada y encadenada. Una letra que acompaña al sujeto atravesado por la cultura en el transitar histórico de la existencia misma.
Así, lo real Poetic conectará por una parte con el registro de lo real de Jacques Lacan, que les comenté, y en donde la realidad se resiste a ser representada, y por la otra, lo real Poetic conectará también con una política poética en tanto condición de hacer, producir o crear, tomando su acepción originaria de la poiesis griega, en donde, por ejemplo, en el banquete, la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser, es decir, el acto de crear, traer al mundo algo que no existía y ahora existe. Roland Barthes sentó un precedente enorme en el campo de la crítica y la literatura con Roland Barthes por Roland Barthes en 1975, un texto que dinamitó las bases ya debilitadas de la enunciación monolítica. En esencia, se trató de la hilación de un archivo personal del yo, colección de imágenes y comentarios, pero al mismo tiempo con semblante ajeno del otro yo como estrategia. Un diario en el que Barthes advirtió: todo esto debe ser considerado como dicho por un personaje de una novela. Regresando al tema del semblante ajeno, del otro yo, como estrategia enunciativa en Barthes, hallamos al protagonista que es y a la vez no es el autor, sino un personaje, una construcción que se aleja de la autobiografía y se acerca más al sujeto lírico de la poesía. De hecho, Emilio Renzi no es un mero seudónimo, máscara, alias o nombre falso que encubre el autor, ni mucho menos un apócrifo. Emilio Renzi se instala en la inmanencia del heterónimo, pesoniano, como proyección literaria, aunque sin llegar a un deslinde de personalidad absoluto, como en el caso de Pessoa, que además trabaja con muchísimos heterónimos. Los diarios de Emilio Renzi son pintura fresca, no han pasado ni 3 años de la publicación del último volumen. Y en efecto, hay pocas investigaciones sobre ellos como objeto de estudio sobre los diarios. La mayoría de los artículos y reseñas, fuera del circuito promocional editorial, hacen énfasis en su naturaleza estrictamente biográfica, como escudriñándolos a fin de encontrar curiosidades o aspectos velados de la vida de Piglia. El interés en nuestro caso será más bien desviarnos del trasnochado pacto autobiográfico del Jung e identificar en los diarios de Emilio Renzi una poética de lo real en la que Piglia se construya y se deconstruya como subjetividad. Como decía al principio, la novela de una vida que es y no es suya. Digamos que a grandes rasgos esta es la investigación. Aquí yo coloqué algo al final que es interesante sobre el acontecimiento, que se los voy a leer. El primer diario, Años de Formación, inicia con una nota de Piglia que firma Buenos Aires, 20 de abril de 2015. Fecha de mi cumpleaños, número 30. Sí, firmada a los 30 años exactos del nacimiento de Harry Alfonso Febres Briceño. Por ejemplo, para Zizek, lo que nos sorprende como el enamoramiento, eso es el acontecimiento. Por lo pronto, me seduce el poder afectar y ser afectado. Ricardo Piglia pasa en limpio la vida misma, desde un ángulo cercano, cotidiano y honesto. Una vida sin estridencias heroicas, una vida sensible a cualquier estímulo, una vida abundante en imágenes y palabras. Y cierro aquí con una cita de él. Había empezado a escribir un diario a fines de 1957 y todavía lo seguía escribiendo. Muchas cosas cambiaron desde entonces, pero se mantuvo fiel a esa manía, por supuesto. No hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la vida propia. Uno se convierte automáticamente en un clown, afirmaba. Sin embargo, está convencido de que si no hubiera empezado una tarde a escribirlo, jamás habría escrito otra cosa. O sea que gracias a que él comenzó a escribir estos diarios, él entiende que terminó siendo escritor. Y de allí la importancia de estos textos para su vida misma como tal. Y fíjense en la redacción de la cita, que también lo hace en tercera persona. O sea, es como si de pronto Ricardo Piglia estuviera hablando de Emilio Renzi o Emilio Renzi estuviera hablando de Ricardo Piglia o un narrador omnisciente estuviera hablando de cualquiera de los dos. Muy bien, Harry. Tengo como algunos comentarios. Te quería preguntar si habías visto la caligrafía de Piglia, es decir, si esos diarios están escritos así a mano. Tú sabes que reacciono tanto a lo visual por mi formación, ¿no? Si habías podido tener acceso a ver esa letra o esa forma de escritura en el diario, ¿eso existe? Sí, sí existe, sí existe. Esos cuadernos, 327 cuadernos, él los vino guardando a lo largo de su vida y conservándolos. Y de hecho, él mismo habla al respecto de su caligrafía, de cómo se fue degradando, o sea, por el tema de la vejez y luego la enfermedad incluso. Y empieza a formar parte importante de su reflexión el tema de la muerte, de la enfermedad. Digamos que sí hay ese recorrido y he tenido la oportunidad de revisar algunas cosas escaneadas, porque sí existen. Incluso en el documental también se ve un poco eso. Él atraviesa todas esas facetas. Ahora una curiosidad. Tú que has podido leer el diario,
en su forma original, es decir, has visto la caligrafía allí del diario escrito y has visto como el libro editorial publicado. Te suena distinta esa voz, ¿no? Entonces, bueno, me causaba como curiosidad. Lo que pasa es que en el caso de Ricardo Piglia, él es obsesivo con el tema como de la reescritura, el reordenamiento, la reorganización de sus propios textos escritos a mano, porque hay un esfuerzo como de resignificación, reelaboración de su propia existencia, de una manera poética. Muy bien. Harry, una cosa que yo sugeriría como ejercicio, Sí. porque claro, tienes como muy articulado el problema teórico, la categoría teórica, y todo el tiempo caminas de la teoría al texto. Sería interesante como ejercicio ver qué pasa del texto a la teoría. Y esa categoría lo que te va a permitir iluminarla es precisamente el texto. El texto, correcto. Sí, sí, efectivamente. Tú puedes leer un texto a través de la teoría, pero como a veces el texto mismo puede generar teoría, o es teoría en sí mismo. Yo quería preguntarte el nombre de la película y otras cosas más. 327 cuadernos, de Andrés Di Tella, documentalista argentino. Y el documental es muy bueno, además, porque el documentalista, digamos que logra desarrollar una amistad muy importante con Ricardo Piglia. Entonces es bastante horizontal, o sea, la comunicación entre ellos no es nada distante. A mí me parece curioso que planteas como que esta relación entre la escritura del diario y la heteronimia. Porque yo creo que un principio con la heteronimia, supongo, es como que la desaparición del yo, ¿no? Y la creación de un otro. Entonces me parece que esa contradicción ahí hace de tu tema un tema bastante interesante. Y sobre todo cuando metes ahí en la jugada a la película, que crea como otro nivel de... Del diario y del diario. Nivel de discurso. Sí. Exacto, otro nivel de discurso. Entonces ahí como que se triplican como que los personajes o se desdoblan los heterónimos. Me parece interesante eso en específico, ¿no? Cómo un heterónimo puede hacer vida en un diario, si precisamente el diario es aparentemente la negación de un heterónimo, ¿no? Podría decirse así. Y bueno, me recuerda mucho a una lectura que hice con Eleonora del poemario de Bello-Vestrini que se llama Cuadernos de Giovanna, que ella tiene como una especie de tratamiento también de la heteronimia a través de la poesía bastante particular que incluye de alguna manera una especie de diario poético. Claro, el objeto se aparta bastante, el objeto, digamos, diario del objeto poemario, ¿no? Pero creo que hay una médula ahí que comparten, me parece interesante. Me parece interesante que existan no solamente, digamos, las degeneraciones de los géneros, ¿no? Sino también la degeneración o la regeneración de la médula del género, ¿no? En el caso del diario, por ejemplo, ahí estás tratando la médula del género, o sea, la médula del género que es en sí mismo el que lo argumenta, el que lo escribe. Interesantísimo, sobre todo por un tema que también hemos tratado bastante con Eleonora, que a mí me parece interesantísimo, que es la existencia del autor, ¿no? Esa otra existencia del autor, que es un tema bastante peliagudo, pero es que el autor existe, ¿no? El autor existe y hay existencias particulares que de alguna manera sirven para reivindicar a veces o renombrar o replantear esa existencia del autor orbitando la obra, ¿no? No solamente dentro de la obra, porque el autor no únicamente está dentro o podría estar inmerso en la obra, sino que una vez la obra está fuera del autor, digamos que el autor también puede orbitarla, ¿no? Como una especie de fantasma o como un ser que se compone de ella y no al revés. Entonces, increíble. Me parece buenísimo. Y no para entronizar al autor, porque eso Exactamente. sería ir para atrás, sino para reproblematizar el asunto del autor. La noción de autor. Por supuesto, el cruce entre la escritura como registro y la vida como experiencia, como pulsación, que diría Clarice Lispector, ¿no? Y esa problematización que usted menciona, cuando uno realmente atina
¿no? Termina cuestionando formas tan, digamos, tan profundas como el mismo género del diario, ¿no? Que no tiene precisamente que ver con la experiencia del autor. Entonces, como que ese camino de ir adentrándose en la obra y el autor, como que decanta en un cuestionamiento hacia el propio género, hacia la literatura como cuerpo, como ente, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino que más o menos la profe quiere como que enseñarnos, o el que quiere conducir. Clarice Lispector, ¿no? Ese pulso, ¿no? Qué interesante como ver esa caligrafía, como ese registro del pulso, como ese rastro de ese pulso. Yo buscaría algo de la noción de signatura, ¿no? Que está en Derrida y está también en Giorgio Agamben, en un artículo que se llama Signatura Rerum. Por eso de la escritura como trazo, la idea del registro, dejar huella. La escritura como huella, no solo como representación. Es decir, tú escribes un diario para poder, como una especie de cartografía de tu propia vida, es decir, para poder incluso mirar tu propio recorrido. Entonces... Claro, pero el diario no solo construye una vida, sino que deja el registro, es decir, por aquí pasó, ¿no? Da fe, da cuenta de el acontecimiento, fuera del problema de lo autobiográfico, que sería como la tradición de lectura a través de la cual se ha leído corrientemente. Efectivamente, una lectura más alternativa, pero que sin embargo es ineludible desprenderse de lo contextual, porque por ejemplo, el exilio, lo político, la dictadura, obviamente circula, o impacta en lo que es la vida de Ricardo Piglia, y él da cuenta de eso en sus diarios, obviamente. O sea, como un diario que en esencia, digamos, es un discurso del yo, en este caso, se construye a partir de la figura de un heterónimo, es decir, de la ficción, y cómo se mezclan aspectos de orden poético con aspectos de un orden del acontecimiento. ¿Y por qué crees que Piglia necesita de esa figura para poder escribirse? Bueno, justamente porque él está tratando de escapar de lo que es el diario convencional, confeso, además. Entonces, le encanta como que manipular, transgredir, llevar al límite todo lo que podría arropar un género. Y para él, todo eso es su vida. Eso es lo que es interesante. O sea, Emilio Renzi es su vida y esa ficción es parte de su vida, parte de esa construcción que quizás tú pudieras entender como autobiográfica, pero que realmente no es estrictamente autobiográfica desde un punto de vista convencional. O sea, él lee sus novelas, él lee sus personajes, él es Emilio Renzi. Complejiza muchísimo más lo que es el entendimiento de un diario convencional. Y bueno, justamente por esa razón es que se me hace interesante como objeto de estudio. Muy bien.